Hola, ¿qué tal? Bienvenido al video número 18 de tu manual. Y nos encontramos en el tema que se titula Adiestramiento para la batalla parte 2. Bien, es la continuación del tema anterior que fue obviamente Adiestramiento para la batalla parte 1, donde vimos el primer elemento, el cuerpo. Vamos a centrarnos en el objetivo y este dice así: presentar de forma dinámica el segundo elemento esencial en nuestra oración, el cual el segundo elemento es la Biblia, la palabra de Dios. Así que, como introducción, de una manera muy sencilla, muy simple, puedes unir este tema haciéndoles saber a los jóvenes que se encuentran en una etapa en el cual, o en un momento en el cual están adquiriendo los elementos necesarios, fundamentales o esenciales para la batalla, por el llamado que ellos han recibido. Recordemos que es el arma de la oración personal, que es una llave de victoria. Entonces, vamos, como introducción brevemente, tomamos referencia a lo que dice tu manual. Y menciona que la Virgen María, que muchos personajes como los apóstoles e incluso el gran profeta Simeón que aparece en el libro de Lucas, muchos de ellos utilizaban como ayuda la palabra de Dios, como un soporte y un fundamento para sus oraciones, la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque un ejemplo muy claro es la Magnífica, la gran oración que es muy conocida de nuestra Madre María, que hizo cuando encontró a su prima Isabel. Está compuesta de textos del Antiguo Testamento. Entonces quiere decir que ella, como otros personajes, utilizaban la palabra de Dios para orar. Vamos a ver algunos puntos. Aquí ya entramos al cuerpo de una manera muy sencilla, muy rápida, de por qué debemos de orar con la palabra de Dios. Y hay 5 puntos de por qué debemos de orar con la palabra de Dios. Vamos con el primero y ya nos centramos en el inciso A. Dice así: ¿por qué orar con la Biblia? Porque la palabra de Dios es una espada de doble filo. Textos de referencia está Efesios 6:17, y Hebreos 4:12. De una manera muy concreta podemos decir, ¿por qué la Biblia se autocompara como una espada de doble filo? Porque las espadas son dadas para los guerreros. Entonces, quiere decir que nos sirve para defendernos, pero también para atacar. Concretamente, ¿cómo nosotros podemos utilizar la Biblia como una espada? Cuando vengan los momentos en los cuales estás pasando un problema, por ejemplo, de salud, hay un versículo bíblico que viene a ayudarte contra esta situación. Isaías 53:5 dice: por las llagas de Jesús hemos sido sanados. Cuando estés pasando por una tristeza, un momento de soledad, que sientes que nadie te quiere o lo que sea, está Isaías 43 del versículo 1 al 5, dice: Dios, yo te amo, eres de gran valor, yo te aprecio, yo doy por ti naciones enteras a cambio por ti. Entonces, quiero decirte que hay más de 5,000 promesas en la Biblia para ti. Y cada una de estas 5,000 promesas las puedes ocupar como una espada contra situaciones de dificultad. Vamos con el segundo punto. Y el segundo motivo de por qué oramos con la palabra de Dios es porque la palabra de Dios me sana. Y nosotros tenemos que entender también que muchos de nosotros tenemos heridas emocionales. Y esas heridas se pueden manifestar a través de tristeza, depresión, arranques de ira, enojo, explosión, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, cada vez que vamos leyéndola, Dios va sanando nuestro corazón y va corrigiendo nuestra estima, nos va sanando nuestras heridas. Dice la Biblia en Sabiduría 6:12, que es el versículo de referencia para este segundo punto, dice lo siguiente: en verdad, ni hierba ni ungüento nos sanó, sino tu palabra, Señor, que todo lo sana y que da vida. Cuando tú empiezas a leer la Biblia, empiezas a sanar tu corazón. Tercer punto de por qué orar con la palabra de Dios: porque la palabra de Dios me lava y me mantiene limpio. Y nosotros estamos rodeados de una sociedad que parece que es una suciedad.
porque es una sociedad que ha perdido sus valores, que tiene valores anticristianos y antibíblicos. Y entonces estamos rodeados en nuestra escuela, con nuestros compañeros, el vecindario, en la calle, y pasamos, ¿cuánto tiempo pasamos al día en estos lugares? Pasamos la mayoría del tiempo, la mayoría del día fuera de nuestra casa, donde escuchamos jóvenes, adultos de toda clase que traen ideas equivocadas contra de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros llegamos a casa después de todo un día en el cual en la universidad, del trabajo, fuimos rodeados de estas malas ideas, malos hábitos, malos pensamientos, y llegamos a casa y todavía llegamos y entramos al Facebook, al televisión, a ver la serie del Chapo, a ver la novela y a ver todas estas cosas, lo que hace es como si nosotros llegáramos sucios y nos arrojáramos a un charco de lodo. Eso sería lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando llegas después de un día cansado y abres la ducha y te cae el baño? Te refresca y te hace sentir limpio y te da una sensación de satisfacción. Entonces, cuando nosotros vengamos del día, lo que es recomendable es que tú entres y veas la palabra de Dios, leas la palabra de Dios, lo que va a hacer que te va a empezar a limpiar de esta suciedad, de estos malos hábitos, malos criterios, malos pensamientos de los que fuiste rodeado durante todo el día. Y día con día te va a ir limpiando, te va a ir limpiando. Cuarto punto de por qué debemos de orar con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios afina mi espíritu al espíritu de Dios. Versículo de referencia es Romanos 12:2. No se adapten a los criterios del mundo, sino al contrario, busque la voluntad de Dios, que es buena, santa y perfecta. Entonces, es parecido, viene de la mano con el punto anterior. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios? Empezamos a conocer el corazón de Dios, lo que hace que nuestro corazón se afine con el corazón de Dios. Lo que dice Romanos 12:2, empezamos a conocer su voluntad, que es buena, perfecta y santa. Mira, rápidamente te comparto este testimonio que pueda dar una idea de lo que se refiere a este punto para que los jóvenes lo puedan entender. Cuando yo estaba en la preparatoria, de los 16 a los 17 años, yo empecé a batallar mucho con un mal hábito que es muy común en la juventud y que es de la pornografía, de ver cosas malas en internet. Entonces, yo me recuerdo que yo pues siempre he sido católico, siempre que nací en una familia con esos valores, pero en la escuela fue donde me abrieron a este mundo. Y muchos de mis amigos me decían, está bien, es normal, todo el mundo lo hace. Primos míos me decían, está bien, todo lo hace. Entonces yo pensaba que esto era normal porque todo el mundo lo hacía. Un día, orando con la palabra de Dios, me encontré con Gálatas 5, donde decía que teníamos que despojar la naturaleza carnal, la cual incluía impulsos sexuales impuros. Y donde mencionaba la fornicación, lo cual la fornicación que es un placer sexual fuera de la voluntad de Dios, lo que incluye la pornografía. Entonces, cuando yo lo leí, me di cuenta que aunque mis amigos, mis primos, mis conocidos, mis vecinos, compañeros me decían que la pornografía era algo normal, la Biblia me estaba mostrando que esto no era normal, que no estaba bien. Así que cuanto más yo empecé a leer, mi corazón empezó a afinarse con el corazón de Dios. Y entonces, en ese momento, yo empecé a ser libre porque decidí seguir leyendo la palabra de Dios, que me siguiera instruyendo. Y empecé a cortar malos hábitos, malas maneras de pensar, de actuar, de comportarme. Lo que afinó mi corazón al corazón de Dios fue haber leído la palabra de Dios. Si no lo hubiera leído, me hubiera mantenido no sé cuántos años más pensando que era normal porque el mundo lo decía, porque mi primo lo decía. Entonces, último punto, ¿por qué orar con la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios me nutre. Y entonces, dice, el versículo de referencia es Jeremías 15:16, dice, cuando encontraba tus palabras, yo me las devoraba, tus palabras eran mi delicia y la alegría de mi corazón, porque he sido consagrado a tu nombre, Señor. Cuanto más leemos la palabra de Dios,
más se va nutriendo nuestro corazón, nuestro espíritu, y nuestra fe va creciendo. Y es donde empezamos a ir creciendo espiritualmente. Así que la palabra de Dios nos nutre el alma, el cuerpo, el corazón. Y el último inciso, que es la F, es el siguiente: ¿cómo orar con la Biblia en la oración personal? De manera concreta necesitamos dos cosas. Primero que nada, necesitamos tenerla. Así que cuando me refiero a tenerla, no me refiero a que haya una Biblia en tu casa y que es la Biblia familiar. Me refiero a que tú puedas tomar la decisión de conseguir tu Biblia. Es decir, tal vez tienes tu Biblia de la primera comunión, tal vez dices, no sé ya ni dónde está. Bueno, yo te reto a que vayas a una de nuestras librerías, de nuestras parroquias, o que busques una librería católica donde puedas encontrar nuestra Biblia, la Biblia, y inmediatamente la consigas. Segunda cosa que necesitamos, después de tenerla, pues necesitamos leerla. ¿Y cómo la vamos a leer? Nosotros queremos sugerirte que puedas leerla en voz alta. ¿Por qué? Nuestro espíritu se alimenta de lo que vemos y de lo que escuchamos. Así que cuando tú empiezas a leer la Biblia en voz alta, empiezas a alimentar doblemente tu espíritu por lo que ya estás viendo, pero también por lo que estás escuchando, que tú mismo estás proclamando. Entonces la palabra de Dios empieza a tomar efecto en tu vida. Como conclusión, terminamos recordando que ese es el segundo elemento esencial que necesitamos para la batalla, para la oración personal. Y ahora vamos a pasar al momento que se llama pasando al corazón, que es prácticamente el gesto de fe, la actividad que se hace concreta allí. Y es muy sencilla. Simple y sencillamente consiste en que todo mundo vamos a leer al mismo tiempo un salmo. En este caso vamos a escoger el Salmo 23, que es un salmo muy conocido, el Salmo del Pastor. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Si tienes un grupo de 10 personas, yo te sugiero que lo hagan todos juntos al mismo tiempo. Pero si tienes un grupo de mínimo 20 personas o para arriba, entonces te sugiero que los dividas por grupos de 5 personas. Y la actividad consiste en lo siguiente: vamos a leer todo el salmo y después de leerlo, cada quien va a escoger un versículo, el versículo que más les guste, más les haya tocado el corazón o que les llame la atención. Después de repetir ese versículo en voz alta, van a dar una oración de agradecimiento a Dios por lo que sea, por lo que les haya dado, la familia, el trabajo, la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera ellos empezarán a relacionar la oración a través de la palabra de Dios. Vamos a empezar. Salmo 23 dice así: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Ahora te voy a dar el ejemplo. Yo voy a escoger el versículo número 4. No temeré aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré ningún peligro, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Señor, yo te doy gracias porque siempre que paso un momento de dificultad en mi vida, yo sé que tú estás conmigo y siento tu paz. Gracias porque en el problema que pasé con mi familia, tú nos diste la solución. Gracias porque nos mostraste tu amor. Te quiero dar gracias por mis padres, te quiero dar gracias por mi novia, te quiero dar gracias por mi trabajo, gracias por mi familia y gracias por la vida. Gracias, Jesús. Entonces, con esto, cada uno de ellos tiene que dar una oración de agradecimiento. Esa es la actividad pasando al corazón. Así que con esto terminamos nuestra enseñanza del título Adiestramiento para la batalla parte 2, que es la número 18. Nos vemos en el siguiente video. Que Dios te bendiga.